Bueno, pues bienvenidos a una reunión más de este Journal Club. Estamos muy contentos porque el día de hoy Isaac David, que está ahorita en la Universidad de Madison, Wisconsin, en el Center for Sleep, ¿cómo se llama? Center for Sleep and Consciousness de la Universidad de Wisconsin-Madison. Isaac David Reyes González, quien estuvo antes en el Instituto de Neurobiología, realizando su maestría en el laboratorio C12. Nos va a platicar acerca de este artículo que está sonando durísimo en todas las redes sociales de los chicos cool, ¿no? Lo hemos visto en Twitter todo el tiempo, en las últimas semanas, y queremos saber de qué se trata. Entonces, afortunadamente, contamos con su ayuda, que nos va a guiar en este artículo, y pues, adelante. Pues muchas gracias por invitarme, sí. Sí, me llamó mucho la atención el artículo, por eso inmediatamente lo compartí ahí con ustedes. Es un trabajo que viene de Corea. Bueno, aquí pueden ver el título, no voy a rezar todos los autores. Recién salidito. Y bueno, para entrar en contexto, quizás habría que... Vamos, es un artículo de una nueva secuencia que pretende hacer fMRI, resonancia magnética funcional, ya no con Volt. Es otra secuencia, como mencionaba, que logra una resolución temporal casi de sueño. Pero pues para entrar en contexto, quizás hay que recordar un poquito qué es fMRI, específicamente con Volt. Y bueno, pues fMRI en los 90 vino a llenar una brecha en las técnicas disponibles para medir actividad cerebral. En este diagrama lo que vemos son distintas técnicas posicionadas según la resolución espacial y la resolución temporal a la que trabajan, a la que pueden obtener información de alguna especie de dinámica cerebral. En el eje vertical está la resolución espacial, desde metros hasta micrómetros. En el eje horizontal se representa la resolución temporal. Y pues lo que vemos es que con fMRI, con algo de traslape con PET, por ejemplo, lo que se logró fue llegar más abajo en la gráfica, al mismo tiempo que es una técnica que se puede aplicar in vivo. No es que sea exclusivamente in vivo, pero se puede aplicar en vivo y sin invasividad, lo cual es pues bastante atractivo para estudiar humanos. Aunque tampoco es exclusiva de humanos, obviamente. Sin embargo, pues la primera limitante de Volt pues está en su resolución temporal. Y aquí vemos que donde acaba fMRI, a la izquierda, empieza EEG. Si lo que uno quiere es ver fenómenos pues por debajo de un segundo de nuestra resolución de muestreo, a costa de la resolución espacial, que en el caso de algo como EEG, como el electroencefalograma, pues es baja la resolución espacial. Y como mencionaba, el artículo pretende precisamente atacar esa limitante, extendiendo fMRI para muestrear actividad cerebral a escalas de unos cuantos milisegundos, que es obviamente donde ocurren fenómenos pues como los potenciales de acción. La tecnología es la misma, la teoría física de cómo funciona la resonancia magnética es la misma. Los análisis estadísticos pues apuntan a ser los mismos. El principal avance hecho en este trabajo es, pues yo creo haber dado en el clavo con una secuencia de pulsos que logra observar una señal celular más rápida. Y bueno, sobre el origen de la señal Volt es donde se puede llegar a esgrimir una segunda limitante con la técnica tradicional de fMRI. ¿Cuál es esta limitante? Pues que Volt no depende directamente de los disparos de las neuronas. Y aquí va un breve repaso de qué es la resonancia magnética y cómo se aprovecha específicamente para obtener la señal Volt. Supongamos que tenemos el mismo trozo de tejido, por ejemplo un voxel de parénquima cerebral, arriba cuando está disparando, a todo un sábado por la noche, y abajo cuando se le acabó la fiesta y se fue a dormir. Hay mecanismos de acoplamiento neuroastrocítico vascular que provocan una vasodilatación
donde se requiere más sangre y más oxígeno para sostener los potenciales de acción y otros fenómenos celulares. Curiosamente, la respuesta hemodinámica es sobrecompensatoria, es decir, en lugar de que se nos acabe la sangre y el oxígeno, terminamos con mayor hemoglobina oxigenada y mayor flujo sanguíneo donde hay más disparos de las neuronas. Y eso tiene efectos medibles sobre el campo magnético. Si el tejido está dentro de un campo magnético fuerte, como arriba, pues es más notorio aún el efecto. Donde hay más actividad y por ende donde hay más hemoglobina oxigenada, el campo magnético es más homogéneo. Y a esto vamos a añadir que las partículas del tejido, las partículas con carga y con un spin, es decir, con una propiedad física cuántica de spin distinto de cero, al estar en ese campo magnético se ven realineadas netamente en la dirección de las líneas de flujo del campo magnético, por lo que al final esas partículas, por ejemplo los protones del tejido, cuentan con un momento de dipolo magnético. Haciendo terminología a un lado, nos podemos imaginar simplemente como un vector que apunta en la dirección del campo magnético. Más aún, ese vector no está fijo, sino que precesa. La precesión es como un tambaleo, como el de un trompo, que no gira bien alineado, porque el papá de la resonancia era más de yoyos que de trompos, o no sé por qué, pero nunca aprendió a hacerlos girar bien. Entonces, pues la gente se puso bien lista y se inyecta energía al sistema, un pulso electromagnético exactamente a la frecuencia de precesión de ese vector de magnetización, es decir, su frecuencia de resonancia. ¿Y qué le pasa a ese trompo? No se ve mi trompo, ni modo. Pero imaginen lo que está ahí girando, con el piso así en el eje vertical. Pues se cae y luego se recupera. Y mientras se recupera, como vamos a ver ahorita, decimos también que se relaja, devuelve la energía que se le inyectó con el pulso electromagnético. Y eso nosotros lo medimos con una antena. Ahí está el vector, como se cae y comienza a regresar, como estaba originalmente, procesando. Y ese movimiento de relajación se modela con un sistema de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias muy sencillito. Las ecuaciones de Bloch, en una ecuación hay una ecuación de movimiento por cada eje. Los ejes transversales, es decir, el plano que se ve ahí, que llamamos XY, dependen de un solo parámetro que llamamos T2. Y el eje longitudinal, en el eje Z, es decir, en la dirección del campo magnético principal, depende de un parámetro llamado T1. Y esos parámetros, pues, cambian según la composición del tejido y otras cosas. Por lo que los movimientos de relajación, pues también cambian un poquito, simplemente en la velocidad en la que ocurren. Y pues sorpresa, sorpresa, en el escenario de arriba, la relajación transversal, es decir, la transversal es más lenta, porque todos bailan más o menos al mismo ritmo en la fiesta, mientras que abajo, esos vectores de magnetización en azul se desfasan más rápido. Desfasamiento que a su vez depende de las inhomogeneidades del campo, como decía, que a su vez depende de la hemoglobina, que a su vez depende de la actividad del sistema nervioso. Es decir, ahí hay una cadena de... no es directo, vamos. Y así es como se logra contraste o variación en la señal T2 a lo largo del tiempo. Y eso es básicamente la señal Volt. Aquí puedo casi escuchar a más de un electrofisiólogo diciendo, ya ven, lo sabíamos, la resonancia está mal, no ven neuronas, por eso quieren encontrar la manera de hacer que la resonancia vea algo más directo. Y pues mi respuesta a eso es y siempre ha sido, está muy bien medir potenciales eléctricos y demás cosas. Entonces, ¿por qué no hacer más flexible a fMRI con nuevas técnicas como esta de la que vamos a hablar? Sin embargo, pues para los que nos interesamos en la psique o en la cognición o en la conducta, yo creo que es un error asumir que los fenómenos relevantes ocurren exactamente a la misma escala espacial y temporal que un patch clamp o lo que sea.
Y es más, me atrevo a decir que no es ahí donde uno debe buscar, y con todo el peso de la teoría de la información lo digo. Aquí en el lab en el que estoy actualmente son, me atrevería a decir que los expertos en demostrar que esta especie de reduccionismo es falso. E incluso desde un punto de vista meramente reduccionista, pues si me dan a elegir entre el campo electromagnético y las células, pues quizás las células salen perdiendo. Pero en fin, pues eso es simplemente una nota personal. Ya abordando el paper, los autores le llaman a su secuencia de pulsos Diana, que significa Direct Imaging of Neuronal Activity. Ahí está Diana para todos, para que todos se acuerden. ¿Cómo funciona Diana? Bueno, primero supongamos que queremos medir durante 200 milisegundos una resolución espacial, perdón, temporal de 5 milisegundos, justamente como en la gráfica de aquí. Los autores capturan una sola rebanada de 1 milímetro y, bueno, entonces prenden su gradiente de rebanada para lograrlo, y con los otros dos codifican frecuencias y fases para llenar el espacio K, el espacio de Fourier, como siempre se ha hecho. El truco está en algo que se llama line scan. Yo no lo conocía, vengo leyendo apenas de esto, pero simplemente es estar llenando el mismo renglón del espacio K, es decir, mantener el gradiente de fase y adquirir el mismo renglón una y otra vez para cada espacio K. Un segundo. El otro truco son sus tiempos de repetición, o TR, que es cada vez que se envía un pulso de resonancia, y sus tiempos de eco. La resolución temporal de la serie de tiempo está dada exactamente por el TR, que en el caso de este estudio es de 5 milisegundos, y su T también es bien cortito, tienen un TE, un tiempo de eco de 2 milisegundos. Por lo mismo, bueno, yo al inicio, mientras leía esto, pensaba que estaban viendo puro T1, pero no, más adelante vamos a ver que al parecer Diana depende de T2. Y bueno, como el llenado de cada espacio K, vamos, por cada imagen, en 2D tenemos un espacio K, y como esto no es en tiempo real, esos 200 milisegundos de adquisición no nos alcanzan para darnos ni una imagen, ni una serie de tiempo para un voxel, ni nada. Se necesita repetir ese frame de 200 milisegundos o del tiempo que quieras tantas veces como fases quieras o como renglones en el espacio K necesites. Oye, Isaac, perdón, no Sí. caché. Entonces, o sea, ese line scan dices que repiten la línea cada 5 milisegundos, la misma línea o todas las líneas, pero, o sea, sobrescriben la línea o las van así como guardando y las promedian. No, las van guardando, no las sobrescriben, o sea, repiten la misma línea en el sentido de que, buena pregunta, repiten la misma fase, no cambian su gradiente de fase, pero las van guardando, como dices, porque nos va a servir para tener la primera imagen, luego la segunda imagen a los 10 milisegundos, luego la tercera imagen a los 15 milisegundos, y son espacios K separados. Sin embargo, están incompletos, entonces tienes que, cuando terminas esos 200 milisegundos, pues tienes que pasarte a otra fase y seguir llenando el espacio K de cada, perdón, el siguiente renglón de cada espacio K, de cada imagen. Sí. Es casi como una permuta de la manera en que normalmente se obtienen los datos, ¿no? O sea, casi siempre obtienes frecuencia, fase, todos tus pases de fase, y luego te pasas en el tiempo. Y acá primero hacen frecuencia, tiempo, y luego la fase y otra vez tiempo. Es nada más como permutar la codificación por fase por la codificación en el tiempo, ¿no? Okay. Sí, yo lo entiendo así. Y de hecho tienen una alegoría, una metáfora bonita en el artículo, que es como, o sea, como tener dos for loops anidados para los que hacen algo de programación, donde antes adentro tenías
el loop de la fase, pues ahora se va a hacer el for loop de afuera y adentro tienes cambias eso, entonces se permutan, como dice el doctor Concha. Súper cool. Entonces, pues ya vamos a los datos. El primer experimento del paper es simplemente demostrar que sí hay contraste. Como mencionaba, tienen un ancho de rebanada de 1 milímetro y los píxeles, porque pues ya son las otras dos dimensiones son de 22 milímetros isométricos. Entonces tienen ratones anestesiados y les dan una descarga eléctrica en los bigotes izquierdos. La señal pues, sube por columnas dorsales o el sistema anterolateral o lo que sea hasta el tálamo contralateral, luego de allá la corteza a la corteza somatosensorial primaria, S1, lo que vemos ahí, BF, de Barrel Field, la corteza de barril de S1, y es de donde están sacando, bueno, tienen ahí una ROI, pero bueno, de aquí se obtiene una serie de tiempo de distribuciones de probabilidad de la señal, si repites el experimento muchas veces, no recuerdo si es son los mismos ratones o ratones distintos. El punto es que pues ya simplemente comparas la media de esa distribución contra la de un experimento control, donde no hay estimulación, y tienen también otro control simplemente para comparar estimulación contra control sin estimulación y post-mortem también contra, ratones muertos contra el control. Y aplican pruebas T para cada corte en nuestra serie de tiempo. Y pues aquí vemos los resultados en esta imagen de abajo a la derecha. Entre más o menos los 5 milisegundos, las pruebas están entre los 5 milisegundos después de la estimulación, que es la línea punteada vertical, y hasta más o menos 30 milisegundos después de la estimulación, pues se ve un incremento significativo en la señal de Diana, que es la rojita rosada por ahí. Precisamente en las cortezas de barril, donde uno lo esperaría. Esto mismo lo repiten con registros electrofisiológicos para hacer una especie de validación. Tienen un arreglo de microelectrodos, creo que son 32 microelectrodos, no importa tanto. También están midiendo el LFP, el potencial de campo local extracelular, y el punto de esto es comparar esos dos tipos de registros electrofisiológicos contra Diana. Entonces en la gráfica ahí tenemos la comparación de LFP, Local Field Potential, contra Diana. Específicamente ellos se enfocan en comparar la latencia de los picos. El LFP es un poco más lento. Sin embargo, si lo comparamos Diana abajo en la gráfica J contra la tasa de disparo del arreglo pues de las neuronas que se miden con el arreglo de microelectrodos, vemos que empatan mucho mejor. Y ahí tienen una pruebita ANOVA para demostrar que Diana se parece mucho más a los registros estos multiunitarios que a un LFP, al menos en cuanto al pico de la latencia del pico. Oye, Isaac, sí. de aquí ya empiezan a salir cosas muy impresionantes, ¿no? La primera es el orden temporal, que es radicalmente más rápido de lo que estamos acostumbrados en Bold. Esto está sucediendo en decenas de milisegundos, cuando que Bold está sucediendo su pico está sucediendo a los 4 segundos, ¿no? Entonces es impresionante la diferencia. Pero considerando que la respuesta Bold también la puedes medir, por ejemplo, con espectroscopía cercana a infrarrojo, y olvidándote de las imágenes. Pero con el mismo principio de Bold, ahí también se ve que la respuesta Bold es lenta. O sea, no es por o sea, el simple hecho de haber hecho imágenes no hace a la respuesta Bold más lenta o más rápida. La respuesta Bold es lenta.
Entonces, el hecho de que esto se ajuste más a los LFPs y que esté en otro orden temporal, apunta que esto no es un fenómeno neurovascular como lo que estamos acostumbrados en Bolt, ¿verdad? Exacto, exacto. Y de hecho, creo que por aquí tengo una diapositiva más adelante para demostrar que, bueno, donde ellos dan evidencia de que no tiene origen neurovascular, hematogénico. Ok. Ajá. Y nada más un detallito, lo de los animales muertos que escanean, ¿no? A mí me pareció súper chusco que lo pusieran, pero no sé si todos los que, o sea, yo creo que todos los que hacen resonancia funcional saben por qué lo hicieron. Y ya también Por se están el, riendo pues, un el poquito, infame pez. pero sí, exacto. No sé si los demás, exacto, el salmón muerto nos dice aquí en el chat Diego, ¿no? No sé, alguien no entiende el por qué nos da risa el salmón muerto y los animales post-mortem. Si no les da, si ya todos entienden, ya nos lo brincamos. No estoy viendo los comentarios de Zoom, por cierto, entonces me pasan las preguntas. ¿No? ¿Les gustó tu cita bibliográfica en formato APA de tu tesis? Ajá. Bueno, entonces, si ya todos saben la historia del salmón muerto, ya no hay necesidad de platicarla de nuevo. Adelante, Isaac. Bueno, entonces ahí está su primera validación con electrofisiología. Tienen un segundo experimento donde la pregunta es la siguiente: si es cierto que Diana es tan buena, podemos ver cómo se propaga el impulso nervioso, y la respuesta es que sí. Entonces seleccionan dos ROIs, dos regiones de interés, la verde en el tálamo y la roja otra vez en corteza somatosensorial primaria. Y una vez más, pues las latencias de los picos de la señal de Diana tienen la secuencia que uno esperaría. Llega primero la verde en tálamo, como 5 o 10 milisegundos después la de la corteza. Abajo en las imágenes pues tenemos como en la diapositiva anterior, mapas de activación, vamos, mapas estadísticos paramétricos con pruebas T, comparando contra el control. Y pues ahí más o menos se alcanza a ver cómo empieza en tálamo, más a la izquierda, luego nos vamos moviendo hacia la derecha, los mapas de activación, y pues los valores drásticos se van hacia corteza. A esto le meten otra validación con electrofisiología. Ahora están registrando no solo en corteza, sino también en tálamo, y hacen la comparación. Ya aquí omiten los potenciales de campo local, los LFP, simplemente comparan contra los registros multiunitarios y se ve como tanto en tálamo como en corteza las latencias de los picos corresponden casi prácticamente a la perfección con lo que se registra electrofisiológicamente. Y hasta la derecha tenemos sus pruebas estadísticas C para... Esperen, que están comparando aquí. Peak latency. Ajá. Y se puede distinguir de lleno que, vamos, la resolución temporal es suficiente para distinguir las latencias de tálamo contra corteza, ya sea que se vea con Diana arriba o con electrofisiología abajo. Un tercer experimento. Hicieron un tercer experimento con optogenética, así nomás como para que amarre, para que quede bien asentado. El propósito de este experimento es ya no estimular los bigotes del ratón, sino pues activar las neuronas directamente con luz, con optogenética. Ahí nos muestran simplemente esa imagen inmunohistoquímica para que veamos que, vamos, que sí quedaron infectadas, sí están expresando el gen, las neuronas de la corteza somatosensorial. Y bueno, las gráficas de la derecha
son como las anteriores. Prenden la luz azul durante 20 milisegundos aproximadamente, comienza a subir la señal de Diana. Me omití algo. La estimulación optogenética va directamente sobre la corteza. Sin embargo, también están registrando, bueno, si tienen la señal Diana en toda su rebanada, entonces también observan un incremento significativo en el tálamo. Ellos argumentan que es simplemente por feedback, por retroalimentación de corteza al tálamo, un circuito corticotalámico. Es un poco más baja la latencia que en el caso anterior, pero pues, en fin, vamos, aquí ya tienen más evidencia de que al manipular la actividad de las neuronas directamente, también se observa el cambio con Diana, con esta nueva secuencia de fMRI. Y bueno, yo creo que ya encontraron la pauta de este paper para cada uno de sus experimentos. Le añadieron otro con validación electrofisiológica. Y la historia, una vez más, es positiva, la misma. La latencia de los picos corresponde muy bien con los registros del arreglo de microelectrodos. Esto es lo que mencionaba el doctor Concha. Bueno, él lo previó, pero ellos tienen ahí un poco de evidencia para mostrar que esta nueva secuencia no está viendo un fenómeno hematogénico o neurovascular como en Bolt. El setting de este experimento es que es como el primer experimento, estimulación en el bigote de los ratones. Sin embargo, tienen un nuevo factor que es la cantidad de oxígeno que está respirando el ratón. Unos simplemente están respirando aire normal, y en la otra condición, por cada, si mal no recuerdo, por cada 4 partes de aire meten una de oxígeno. Aquí en las gráficas, las condiciones con oxígeno extras son las que se ven más oscuras, con colores más oscuros. Podemos ver en la fila de arriba, es el caso de Bolt. En azul es la señal en tálamo. Hay un aumento ahí significativo. Bueno, como esto es Bolt, la estimulación tiene que ser diferente, obviamente. Esa línea horizontal roja nos marca durante cuánto tiempo estimulan, son 20 segundos. Comienza a subir la señal Bolt y se ve eso como hasta los 30, 40 segundos. Sin embargo, cuando hay más oxígeno, la señal Bolt es más fuerte. Vemos lo mismo a la derecha en rojo, naranja, color carne para corteza somatosensorial primaria. Mientras que abajo está la señal de Diana para las dos condiciones, con oxígeno normal, oxígeno extra. Sin embargo, no hay realmente un cambio en la magnitud de la señal. Entonces, pues eso ya nos habla de que son diferentes fenómenos. Bueno, entonces, si Diana no es Bolt, ¿qué es Diana? Y aquí es donde llega un poco de especulación de su parte. Aunque, bueno, creo que tienen muy buenos argumentos, o al menos muchos de ellos superan mi comprensión, y aprendí un montón nada más de leer esta argumentación que ellos dan. Entonces no es hematogénico o neurovascular. Mencionan que tampoco parece deberse a corrientes axonales. Al parecer, ahí en la literatura previa mencionan que intentos anteriores habían tratado de medir algo así como inducción electromagnética por movimiento de corriente, por cargas más bien, por corriente a lo largo de los axones, ley de Faraday, y eso tiene un cambio sobre
campo magnético, etcétera. Pero la razón que ellos dan por la cual no puede deberse a eso es porque cuando se ha intentado eso, la señal de resonancia decrementa. Sin embargo, nosotros estamos viendo incrementos. Y su hipótesis de trabajo es que podría deberse a una combinación de hinchazón celular, así lo llaman ellos, swelling, y a una reconfiguración de la capa acuosa transmembranal, lo cual, según mencionan ellos, se ha visto que tiene cambios sobre T2. Y lo que yo entiendo por esto de reconfiguración, una reconfiguración de la microestructura de la capa acuosa transmembranal, yo me lo imagino como que está la membrana celular, bicapa fosfolípida, vamos, justo en medio de la membrana celular, los fosfolípidos son, ¿cuál es la palabra? Lo contrario a, vamos, son no polares. Entonces ahí suele no haber agua, mientras que en los exteriores de la membrana celular, al ser hidrofílicos, esa es la palabra, se acumula más agua ahí. Sin embargo, el potencial de acción hace que esa agua se reconfigure y eso tiene un efecto sobre T2. Para demostrarlo, tienen algo bien chistoso. Bueno, más que demostrarlo, para juntar algo de evidencia en ese sentido. Tienen botecitos con células T. La razón por la cual usan células T es porque al parecer son más redonditas, más homogéneas y porque se pueden mantener vivas sin oxígeno. Y simplemente están en un medio acuoso e inyectan potasio, esa solución, lo cual hace que cambie el potencial a través de la membrana. Entonces, en el mapa que vemos en medio, el mapa de T2, tenemos esos 4 botes como vistos desde arriba y según la concentración de potasio y por lo tanto según el potencial de membrana en esas células T es la señal, el valor del parámetro T2 que uno puede medir. Y esto, bueno, a la derecha vemos que correlaciona bastante bien, muy linealmente, el incremento de potasio con la señal T2. Este se supone que explica la reconfiguración de capa. O sea, es el experimento que intenta reproducir. Correcto, sí. Okay. Intentan demostrar que simplemente con cambiar el potencial eléctrico a través de la membrana, eso tiene efectos sobre T2 y probablemente es lo que ellos están midiendo con su secuencia. Déjenme recordar que eran estas gráficas. Sí. T2 contra T1. A la izquierda miden varias veces la señal de Diana con distintos tiempos de eco, que es algo que se usa para controlar la señal T2, vamos, donde hacemos el corte en la relajación transversal de T2. Esto no lo mencionamos, pero el doctor Concha lo explica muy bien en su clase. Y esos pulsos de eco lo que hacen es refasar los espines. Entonces, por lo mismo, entre más rápido los hagas, más suprimes la señal T2. Y vemos que si hay cambios, si hay diferencia en la señal de Diana según cambias el tiempo de eco. Mientras que en la figura C y D, las figuras C y D de la derecha, están jugando con el flip angle, es decir, con qué tan largo es el pulso de resonancia, lo cual
se usa para controlar T1. Sin embargo, no ven diferencia. Y pues ya casi llegamos al final de nuestro artículo, nuestra charla. Tenían otro experimento muy parecido al de la propagación de tálamo a corteza, pero lo hacen con un montón de ROIs en distintas capas corticales y distintas partes del tálamo, pero pues ya me pareció excesivo y hablar de eso, y creo que no, pues no añade mucho a lo que ya se dijo. Bueno, pues también tiene desventajas esta cosa. Una es, el elefante en la habitación es el movimiento. Debido al line scan, a cómo se están adquiriendo los espacios K, es vital, incluso mucho más que antes, asegurarte de que el movimiento sea escasísimo, porque tienes que repetir esos 200 milisegundos una y otra vez, tantas veces como líneas como renglones o como fases tengas en tu espacio K. Y mientras no tengas todo eso, no tienes ni una sola imagen. Entonces, pues el movimiento embarraría todo. La otra desventaja de la cual estaban hablando mucho en Twitter es pues que también debido al line scan, esto depende de que presentes estos estímulos en repetición, lo cual, bueno, tiene una implicación, por ejemplo, para la gente que hace estudios de resting state, de estado de reposo. No es claro cómo se podría hacer resting state con esto, porque pues tienes que estar repitiendo estímulos, y mientras que en resting state pues simplemente quieres ver cómo varía la señal a todas las escalas temporales. Otro problema es que pues que asume constancia de la respuesta entre TR y TR. ¿Qué quiere decir esto? Que si se diera alguna especie de fenómeno plástico o de habituación en la respuesta neuronal al presentar el estímulo, pues vamos, estás llenando la siguiente parte de tu espacio K con una señal que cada vez se parece menos a la que comenzaste a ver al inicio del experimento. Y eso es tocho morocho. Aquí se me ocurrieron estas dos preguntas ayer por la noche, quizás para estimular la discusión. No sé si tengan otras preguntas. Una es, bueno, esta es más como pregunta mía para la gente de Juriquilla, si creen que se podría implementar o probar esto, por ejemplo, en el ratonador sin tener que esperar parches oficiales de los fabricantes. Y no sé, otra cosa sería pues comenzar a pensar qué experimentos novedosos, qué respuestas se podrían preguntar con esta nueva técnica, si es cierto que es tan buena como dicen. Listo, gracias. Padrísimo, Isaac. Está súper interesante. Y sí, le llegaremos a tus preguntas finales, pero el primero que levantó la mano fue Ricardo. Adelante. Bueno, de hecho va de la mano a tus preguntas. Un poquito más fuerte, Ricardo, o acércate al micrófono. Digo que va de la mano a las preguntas de Isaac. O sea, ya ha habido otros grupos que lo han hecho, o sea, ya lo han reproducido en otros lados. ¿O ni quién sabe? No sé, yo no sé. Ok. Y la otra... Probablemente no, bueno, se acaba de publicar la semana pasada, entonces lo veo difícil. Pero pues ellos, en cierto sentido, pues ellos ya lo reprodujeron un montón de veces con tanto experimento. Y otra cosa que entonces no entendí del todo. Entonces la respuesta requiere que esté estimulado constantemente. Entonces, no, ¿eso entendí? Sí. Y hacia una resolución así súper chiquita, la que buscan medir, ¿no? O sea, que está estimulado así 5 o 10 milisegundos, como las ratitas, con sus bigotes. Sí. Supongo que la duración de la estimulación podría ser más amplia. Sin embargo, sí tienes que repetir esa estimulación. Y bueno, entre más largo
segmento temporal que quieras adquirir. En este caso, ellos simplemente obtienen 200 milisegundos de señal. Entre más extiendas eso, pues más TRs. Y sí, entonces, Y esto pregunto de que no vamos, lo todo se sé. multiplica. Esto pregunta de que no tengo ni idea. ¿Y hay experimentos así en humanos, o sea, con ese framework de estar estimulando a esa resolución, a lo mejor en electrocosas y así? O sea, hay otras, en otras áreas donde lo hacen, o quién sabe, no tengo idea. No sé, algún psicólogo aquí que quiera. Yo no soy psicólogo, pero tampoco entendí la pregunta. Si hay, no sé, a lo mejor electrocosas, o sea, existen experimentos donde hacen estímulos así muy rápidos y luego miden. O sea, ¿existe algo similar en otra área de las neurociencias? Ok. um, pues yo creo que sí, con EEG. Y más, bueno, sí. Y también hay ejes intracraneales y estas otras cosas a las que llaman estereoejes, que pues literalmente te clavan las agujas con microelectrodos. Pero bueno, hay que ser un paciente epiléptico para tener el privilegio de ese tipo de estudios. Ok, tengo otra gacha. Las cosas que, o sea, las posibles explicaciones hablaban del, eso de la membrana y del cell swelling, ¿no? Pero de ese en específico, de esa hipótesis en específico, no hicieron experimentos. A ver, lo digo porque está esta otra cosa de la que tampoco sé mucho de Diffusion Functional MRI, donde creo que la hipótesis central es el cell swelling. Y ahora tengo la duda de si eso correlaciona con esto, pero la verdad es que desconozco los puntos temporales. El Con difusión, dices. DFMRI se llama. Y sé que la hipótesis central de que esa cosa, el contraste viene de cell swelling, pero desconozco La los D, mecanismos. perdón, la D es de difusión, Sí, porque, Diffusion ok, Functional MRI, así se llama. pues ustedes son los expertos de difusión, pero sí, en este artículo hacen ahí una mención de 2 o 3 enunciados de que hay gente que ha dicho algo relacionado acerca de difusión. Voy a ver, a lo mejor hablan de eso, pero Entonces sí, no tengo ni échale un idea. clavado al artículo. No puedo dar una buena respuesta, pero No te sí hay preocupes. material. Hay material que podría responderte en el artículo. O sea, solo me da curiosidad si esas dos cosas correlacionan, pero sé poco de la otra cosa, entonces está bien. Muchas gracias, Isaac. Cool. Hay algunas otras preguntas en el chat. Creo que ya las puedes ver, ¿no, Isaac? Hay dos preguntas de Diego en particular. Si la latencia es más parecida a la de las espigas, quiere decir que esto es sensible a los potenciales de acción en lugar de a lo postsináptico. Y después pregunta, hablan si sería posible a menor teslaje. Quizás la segunda está más fácil. No lo mencionan, pero a ver, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues la resolución espacial, no sé si ya olvidé esas clases del doctor Concha de A cómo ver, a mí se se me ven ocurre una, o involucrados. sea, y esto lo estaba yo guardando un poquito. Si la señal volt es chiquita, ¿no? Estamos hablando del 1%, 1.5%, Ajá, ¿no? Estas señales andaban por ahí del 0.15% en un sí, buen experimento. O sea, sí. están en un orden de magnitud más chiquitas estas, este contraste, porque es un contraste, ¿no? Eh, entonces, yo me quiero imaginar que a menor teslaje todavía vas a tener menos relación contraste contra ruido, ¿no? Entonces vas a llegar a perder Mm. la posibilidad de verlo. Y eso sí, sí es muy notorio, ¿no? Y creo que también lo que poco que he visto en Twitter, la gente está diciendo eso, ¿no? O sea, es bien chiquita la magnitud del contraste. Sí está muy impresionante. Pues la verdad, o sea, la manera en que lo contrastan o lo ponen en el contexto de los potenciales, de los local field potentials, a mí se me hizo espectacular, ¿no? Entonces creo que este artículo está muy bonito.
la idea, como la presentaste al principio, pues la idea es simplemente sacar un for, ¿no? Los permutas uno por el otro, ¿no? Y sacas a tu codificación de fase y dices, bueno, luego nos encargamos de la fase, primero vamos a encargarnos del tiempo. Y eso es el meollo del asunto, ¿no? Primero nos encargamos del tiempo y luego de la fase. Que viene con los problemas que mencionaste al final, ¿no? Solamente funciona si haces bloques. No puede funcionar en otras circunstancias, ¿no? En estado de reposo, pues muchísimo menos. Y el movimiento, pues siempre va a estar ahí. Como dices, es el elefante en la habitación. Pero de todas maneras no deja de ser espectacular. Y algo que se me hizo muy interesante ahora que lo estás presentando, es que, pues como la idea de base es simple, ¿no? Lo que también tiene de valioso el que nos juntemos el día de hoy es también ver un poquito meta, ¿no? De cómo le hicieron para llegar a Science con una idea simple, ¿no? Entonces, el chiste es que la idea simple funcionó y no se quedaron contentos con que funcionó, se fueron a ver y demostrar qué es, qué no es y para dónde va, ¿no? Y tratar de llegar a cosas muchísimo más profundas en lugar de nada más decir, jala, ¿no? Permutamos el for en la programación del resonador y miren nada más. O sea, se fueron a hacer unas cosas muchísimo más elegantes para poder demostrar que estaban investigando un fenómeno totalmente diferente que el fenómeno Volt, lo cual se me hace muy, muy interesante. Ya lo último del cell swelling, se me hace que ya al final ya están así como dicen en inglés en hand waving, ¿no? A ver por dónde va la cosa y ya no tienen una conclusión muy clara, pero antes de eso sí le van llegando. Entonces a mí eso se me hizo también interesante y didáctico para ver qué se necesita para llegar a eso. Porque si no hubieran hecho eso, tal vez hubieran sido un buen artículo en Human Brain Mapping o en Magnetic Resonance in Medicine. Entonces, cuando se brincan la barra y llegan a Science. Eso me hizo muy padre eso. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una duda, no me quedó claro, no sé si alguien lo cachó. ¿Qué Adelante. estamos viendo señal de protones? ¿O que la radiofrecuencia que se está inyectando, como lo dijiste al principio, a qué apunta? Caray, bueno, creo que son dos preguntas separadas. No creo que sea la pura señal de la densidad de su experimento para ver que varía con T2. Además, bueno, no lo sé. Si los parámetros T1 y T2 son muy, muy largos, comienzas a ver más densidad de protones, ¿cierto? Y si son muy, muy cortos, como en este caso, también. O sea, Por ahí va tu a lo pregunta. que voy es, ¿qué spines estamos viendo? O sea, lo que nos está regresando la señal, ¿a qué tipo de átomos les está pegando? Tú estás Ok, preguntando si son bueno, imágenes tienen de que ser sodio, átomos de hidrógeno. ¿Perdón? que creo que sí, o sea, estás contestando bien, Isaac. Perdón que me metí, pero creo que la pregunta es si están haciendo imágenes de sodio o alguna otra cosa que no sean Ya. Ajá. hidrógeno. No lo mencionan, pero no, yo creo que siguen buscando hidrógeno. Además, porque por su hipótesis de que esto tiene que ver con cómo se reconfigura el agua a los costados de la membrana celular durante un potencial de acción. Ya. Entonces, de alguna manera estamos Pero no lo viendo, sé, la ciencia cierta. o sea, podremos tal vez inferir que estamos viendo dinámica del agua al formar esferas de solvatación, porque me llama la atención cuando cambian el potencial de membrana, cambian la concentración de iones, es cuando empiezan a recuperar la señal y ven, es lo que están viendo como el efecto Diana. Entonces Ok, podría ser movimiento de agua para formar esferas de solvatación de los iones. ok. No sé, no lo sé exactamente. Pero bueno, pues si no está mencionado en el artículo, tienen un material suplementario enorme donde probablemente mencionan su frecuencia de resonancia y pues ahí esa es la respuesta corta, ¿no?
ver si están tirándole a hidrógeno o no. En cuanto a cómo se combina eso con lo que está pasando a nivel celular, pues no sé. Y yo creo que ni ellos tienen una muy buena idea, simplemente tienen una especulación. Yo no puedo acceder ahorita al material suplementario, bueno, de hecho ni al artículo completo más que el de bioRxiv, porque estoy en la casa, pero lo poco que alcanzo a leer, no hay nada que sugiera que no haya sido resonancia de protones de hidrógeno, ¿no? Pero creo que la pregunta es muy válida, ¿no? Y me hace recordar, cuando yo hacía el doctorado, había un chico que hacía y hace todavía hasta la fecha, imágenes de sodio, ¿no? Cosa que no es muy común, obviamente resuena a otra frecuencia, por eso la pregunta de Itza, pero accedes a otro tipo de información. Y yo me acuerdo que le decía, es que si hacemos difusión de sodio, le vamos a poder llegar a otro mecanismo de la respuesta neuronal, porque pues, la difusión de sodio está ya allí metida en el paso iónico para producir potenciales de acción. Y bueno, siempre se nos quedó por ahí. Alguna vez sí llegamos a ver un artículo que más o menos le llegaba por ahí. Pero es nada más mi anécdota. En este caso sí no veo que no sea hidrógeno de protones de agua. Ok, ok. Es que pensaba, por ejemplo, cuando hay eliminación de iones por vía renal, siempre hay movimiento de agua. Entonces, no los puedes mover si los tienes disueltos. Entonces, a lo mejor lo que está pasando ahí, los cambios de concentración de iones, la inversión de la polaridad en la membrana puede llevar un movimiento de agua hacia adentro y hacia afuera de la Y de ahí la idea del cell swelling, neurona. ¿no? O sea, yo creo Ujú. que estás dando en el clavo. Y de ahí es la idea del cell swelling. El sodio, al pasar la membrana, a favor de su gradiente de concentración, porque va a haber unos potenciales de acción en lo que trabajan las sodio, potasio, TPasas, pues se está acumulando adentro de las células. Y eso está trayendo, como tú dices, se viene a la fiesta, se viene el agua y provoca un hinchazón, un pequeño edema adentro de las células. Y como la difusión es distinta adentro de las células que afuera de las células, justo ayer lo vimos en la clase de difusión esto, entonces de ahí viene el mecanismo por el cual la gente que hace diffusion fMRI dicen que el cell swelling, el hinchazón de las células, tendría que ser sensible a estas cosas y no es un mecanismo neurovascular tampoco. Entonces, no sé si sea esto del sándwich de la bicapa en lo que se metieron para demostrar lo del T2. Creo que si a Ricardo le hubiera llegado este artículo para revisar, hubiera pedido más bien otras cosas de demostración, de difusión, en lugar de T2 específicamente, porque creo que no se descarta el hecho de que esto pueda ser por un fenómeno de difusión. Gracias. Interesante. Y la última pregunta que tiene Diego aquí en el chat dice que sí, quizás tendrían que hacer más ensayos a menor teslaje. Pues sí, no, yo creo que sí, me atrevo, ¿no, Isaac? O sea, si va a disminuir nuestra relación contraste contra ruido, pues la recuperas haciendo más y más ensayos. Sí, puedes jugar con eso, tener Qué más poder flojera ser estadístico. voluntario en eso, ¿eh? El fenómeno de habituación, que sí lo llegaste a comentar al final, ¿no? En tus limitaciones que mostraste, la Ujú. habituación, ¿no? O sea, si le estás presentando un mismo estímulo a las neuronas, va a llegar un momento en que dicen, ya no le hago Ya caso, chole, ya. ya chole. Sí. Pues está padrísimo. A mí me encantó este artículo y creo que lo presentaste de una manera sumamente clara. Muchas gracias. ¿No? Te Gracias por agradecemos invitarme mucho, y un Isaac. gusto saludarlos. Igualmente y mucha suerte por allá, en el otro lado, que las cosas sigan yendo muy bien. Sí, muchas Sale, gracias, Isaac. gracias. Antes de despedirnos brevemente y aprovechando el tema, el viernes el seminario lo da el doctor Larriba y es sobre la respuesta Bolt vista con los ojos de un microscopista, lo cual es espectacularmente bizarro, ¿no? Hasta, no sé si ya vieron el cartel que mandaron, dice la respuesta Blood, ¿no?
porque es muy diferente cómo ven las cosas, ¿no? Entonces creo que ya corrigieron el cartel. Se me hace muy interesante cómo a través de descripciones morfológicas se puede llegar a tener una buena hipótesis de cómo funciona la respuesta Bolt. Esta sí, totalmente neurovascular, ¿no? Con acople neurovascular. Pero está demostrando que existen ciertas estructuras a nivel del endotelio y a nivel de las neuronas que son capaces de comunicar que es necesario aumentar el flujo sanguíneo local, lo que da fuente a la señal Bolt. Entonces, va a estar muy interesante. Ojalá todos puedan asistir, llámenle a sus amigos y amigas que también vayan, ¿no? Porque va a estar muy padre. Bueno, pues son las 6. Muchísimas gracias. ¿Cuándo? Es el viernes a las 12, seminario institucional del INB en el auditorio. Y para los que tenemos gripa, en YouTube. Entonces, bueno, pues si nos vemos en el seminario, ahí nos vemos, y si no, por YouTube. Gracias a todas y todos, y seguimos en contacto por el Rocket Chat. Nos vemos. Gracias, bye. Gracias. Bye.